Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por haberse levantado tempranito para asistir a este conversatorio. Vamos a comenzar obviamente con el Big Bang, con mi colega Ricardo de Marco, y luego voy a continuar yo con la parte geológica que tiene que ver la importancia de la Tierra de alguna forma en la evolución de la vida. Así que, y después vamos a tener un espacio para que ustedes vayan preguntando, así que traten de recordar sus preguntas, cosa de que podamos tener una rica conversación posterior. Así que vamos nomás. Vamos nomás. Muy buenos días a todas y a todos, y yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Un honor para mí compartir esta presentación con Millarca, que nos conocemos hace mucho tiempo. Yo la conozco cuando era chiquitita, yo era un poquito más grande. Y bueno, Millarca se ha transformado básicamente en la geóloga especialista en meteoritos en Chile, que es súper importante. Y creo que esta presentación, nuestra idea es que logren entender la importancia de los meteoritos, pero queremos que ustedes entiendan la cercanía que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, con la astronomía. La astronomía, la mayoría de las personas dicen, no, eso es muy distante, las estrellas, las galaxias. En realidad la astronomía está en nosotros mismos. Y lo estoy diciendo desde un punto de vista riguroso, ¿ya? Científico, y eso es lo que vamos a tratar de contarles con Millarca. Aquí dice de la mente al universo, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre del universo a la mente, pero una mente que se quiere conectar, de hecho se conecta con el universo para tratar de entenderse a sí misma, pero tratar de entender el universo en el que está inmersa. Así que vamos a partir, permiso, me voy a parar y vamos a ir. Yo les voy a contar una historia, voy a tratar de ser. Están cantando. Están cantando, miren, tenemos música de fondo. Están todos felices porque vamos a hablar de la conciencia y del universo. Bueno, esta historia comenzó hace casi 14.000 millones de años atrás con un evento sin igual en toda la historia de la naturaleza, ¿ya? Que va mucho más allá que la historia de la humanidad. Y eso es lo que llamamos el Big Bang, ¿ya? Un instante en que el espacio y el tiempo se crean, pero un instante en el que partículas elementales y radiación, energía, empiezan a evolucionar para formar átomos, ¿ya? Que eventualmente van a ser la materia prima de la cual nosotros vamos a estar hechos, ¿ya? Y esa es una idea clave. El Big Bang parte formando partículas, átomos, después se van a formar moléculas, yo les voy a contar todo. A partir de ese material, incluyendo algo que conocemos como la materia oscura, se forman las galaxias, ¿ya? Y las galaxias nosotros las podemos ver por la luz que emiten, pero esa luz que emiten las galaxias está hecho de una fracción menor de lo que está hecho el universo. El universo está principalmente hecho de algo que llamamos energía oscura, que no sabemos lo que es y que estamos tratando de entender, ¿ya? Lo que sí sabemos es que esa energía oscura hace que nuestro universo se esté expandiendo aceleradamente. Pero del resto que viene siendo la materia, como la conocemos, la mayor parte de la materia es materia oscura, ¿ya? Y es mucho más que la materia que llamamos la materia normal, que es la materia de la cual nosotros estamos hechos, ¿ya? Átomos, ¿ya? ¿Qué hizo átomos? Forman moléculas, ¿ya? La materia de la cual nosotros estamos hechos apenas el 4% de lo que compone al universo. Estamos hechos de algo que es más bien una impureza en el universo, ¿ya? Pero esa materia ha logrado evolucionar y desarrollarse hasta llegar a ser lo que somos nosotros, seres conscientes, capaces de hacerse preguntas y tratar de entender este universo. Aquí tenemos las galaxias, ¿ya? Esto es una de las últimas recreaciones muy exactas de la distribución de galaxias en el universo, hecho por un proyecto que está funcionando
en el hemisferio norte, ¿ya? Y aquí ustedes ven galaxias en sus posiciones correctas y vemos cómo el universo está repleto de estas galaxias. Estas galaxias forman estructuras, ¿ya? Cúmulos de galaxias, filamentos, ¿ya? Y que las galaxias están hechas de mucha materia oscura, ¿ya? Pero lo que nosotros vemos es una fracción menor de su masa, que es esta materia que llamamos materia bariónica, que tiene la propiedad de poder interactuar y emitir luz. Y es esa luz la que nosotros podemos observar, ¿ya? Y con eso podemos estudiar las galaxias en el universo. Nosotros vivimos en uno de esos manchoncitos de luz que llamamos la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia que tiene brazos espirales, tiene una zona nuclear central alargada, porque tiene lo que llamamos una barra, es una galaxia espiral barrada en nuestra galaxia, y eso que está ahí no es una supernova, eso simplemente muestra la ubicación de nuestra estrella, el Sol, dentro de la galaxia. Una estrella común y corriente a mitad de camino, desde el centro de la galaxia hacia afuera, una entre unos 200.000 millones de estrellas, pero es para nosotros la estrella fundamental, la más importante. Gracias a esa estrella es que nosotros somos lo que somos y estamos aquí, ¿ya? Ahora, partí diciendo que partículas elementales con radiación van desarrollando lo que son átomos. Y estos átomos después van a formar moléculas. Entre ellas una molécula que yo les voy a indicar que es la molécula fundamental para la vida, ¿ya? Pero para esto necesitamos estrellas. Las estrellas juegan un papel clave en la formación de átomos y moléculas para la vida, ¿ya? Entonces las galaxias tienen estrellas, ¿ya? Y las estrellas se forman, ¿ya?, de el material que hay ahí disponible formado por generaciones previas de estrellas, ¿ya? Nuevas estrellas, ¿ya?, reciclan los materiales producidos por generaciones anteriores de estrellas, ¿ya? Y entre esos materiales que hay ahí hay mucho polvo, ¿ya? Son partículas, son moléculas, ¿ya?, que tienen la propiedad de absorber radiación capaz de calentar el medio donde se forman las estrellas. El polvo mantiene zonas del medio entre las estrellas, el medio interestelar, lo mantiene frías, de forma tal que es más fácil para la gravedad agarrar en esas regiones frías la materia que hay ahí y por efecto gravitacional condensar hasta formar estrellas. Y el material que queda alrededor de la formación estelar, que contiene todos estos átomos que han formado estrellas y, por cierto, los átomos que vienen desde el Big Bang, que se han ido formando, ¿ya?, esos restos quedan ahí y esos restos dan la posibilidad de formar planetas alrededor de esas estrellas. Un ejemplo es lo que le pasó a nuestro sistema solar, ¿ya? Una región del medio interestelar de la galaxia colapsó, formó a nuestro Sol y los restos de esa formación, que son importantísimos para lo que Millarca les va a contar, ¿ya?, que son granos de polvo, ¿ya?, pero hay de distintos tamaños, hay unos más grandes, planetesimales, otros más grandes, que son asteroides y cometas, ¿ya? Esos van a jugar un papel clave en esta historia de la vida que estamos tratando de contarles, ¿ya? Tenemos entonces la formación de estrellas y la formación de planetas, ¿ya? Las estrellas, sobre todo las estrellas de gran masa, son fundamentales en la formación de átomos, ¿ya?, de átomos grandes que pueden fabricar estructuras moleculares desarrolladas y complejas como las que son necesarias para la vida. Las estrellas de gran masa, que parten del material original que es hidrógeno, el hidrógeno es el elemento químico más liviano, el más simple, es un protón con un electrón asociado a ese protón, ¿ya? Las estrellas parten quemándose. En astrofísica decimos que las estrellas queman a través de reacciones termonucleares en su núcleo, van quemando el hidrógeno y eventualmente cuando el hidrógeno que hay ahí ya es muy poquito
y no es suficiente para producir energía que mantiene a la estrella en equilibrio, entonces las estrellas siguen quemando otros átomos que han ido produciendo en su interior, el helio, el carbono, el neón, el oxígeno, hasta llegar a un núcleo ya muy denso, un núcleo metálico hecho principalmente de fierro y níquel. ¿Ya? Cuando las estrellas llegan a desarrollar un núcleo de fierro y níquel, se le acaba la posibilidad de producir radiación que sea capaz de mantener a la estrella en equilibrio. La estrella se rompe ese equilibrio interno, la gravedad gana y en el proceso de contracción violenta la estrella explota y eso es lo que llamamos como supernova. Pero en ese instante todos esos átomos que formaron la estrella son devueltos al medio entre las estrellas. Se desparraman y esos átomos ya más desarrollados quedan disponibles para la formación de nuevas estrellas y la formación de planetas alrededor de esas nuevas estrellas. Es así como vamos enriqueciendo el universo, el medio interestelar, de átomos, ¿ya? Y estos átomos, en condiciones ya en el espacio, en el medio interestelar, son capaces de hacer reacciones químicas tales que pueden producir, por ejemplo, agua. Y nosotros encontramos agua en el espacio, ¿ya? Pero también hemos hecho observaciones con radiotelescopios como ALMA, donde hemos sido capaces de observar moléculas como esta que está aquí, que se llama el glicolaldehído. Esta fue descubierta en una nube de medio interestelar dentro de nuestra galaxia. Y la gracia del glicolaldehído es que es un azúcar ligada a la formación de una molécula muy importante en el contexto de la vida, ¿ya? Que es el ARN, ¿ya? Y también se han descubierto otras moléculas en el medio entre las estrellas, como el isocianato de metilo, que está involucrada justamente en la síntesis de péptidos y aminoácidos, que son la base biológica para la vida como la conocemos, ¿ya? Estas moléculas se están formando en el espacio, ¿ya? La naturaleza en algún minuto hizo un gran invento, probablemente uno de los más grandes, ¿ya? Que marcó básicamente de ahí para adelante lo que conocemos como el surgimiento y el desarrollo de la vida. Y fue la fabricación o el descubrimiento de lo que llamamos una membrana celular, ¿ya? Al tener una membrana celular somos capaces de construir una barrera. La naturaleza fue capaz de construir una barrera que separó lo que está dentro de esa membrana con el resto del universo, ¿ya? Y empezaron a ocurrir cosas dentro de esa membrana celular, que en el fondo lo que llamamos el borde de una célula. Y esa membrana celular, entre sus componentes, está hecho una cabecita, ¿ya? De las moléculas que forman esta membrana celular, está hecho de una molécula que se llama etanolamina, ¿ya? Y que también ha sido observada en el medio entre las estrellas, ¿ya? Entonces, estamos viendo que desde el Big Bang, ¿ya? Los átomos que se forman en el interior de las estrellas, en el medio interestelar dan paso, a través de reacciones químicas, a moléculas que son claves para la vida como la conocemos, ¿ya? Y estas moléculas, ¿ya? Que son claves para la vida, algunas de ellas se forman incluso en la superficie de granos de polvo que hay en el medio interestelar, pero ciertamente quedan incrustadas también, ¿ya? En meteoritos, en asteroides, que después Millarca nos va a contar qué es lo que es realmente un meteorito. Y eventualmente estas moléculas, algunas de ellas que se forman en la superficie de granos de polvo o en la superficie de estos cuerpos mayores, ¿ya? Que quedan ahí como restos de la formación de un sistema planetario, ¿ya? Esto incluye también a los cometas. Eventualmente estos cuerpos con estas moléculas empiezan a girar alrededor de la estrella, ¿ya? a la cual están ligados gravitacionalmente, y pueden pasar cerca de los planetas que ahí se formaron.
Entonces, si pasa lo suficientemente cerca, estos cuerpos que contienen esas moléculas, ¿ya? Si son atraídos al planeta, van a ir depositando esas moléculas en la superficie de esos mundos, ¿ya? Los procesos de formación planetaria, de sistemas planetarios, son procesos violentos. Se producen colisiones, ¿ya? Muchos choques, los cuerpos menores se desintegran, los cuerpos mayores empiezan a armarse. Así es como pasamos de granos de polvo a lo que llamamos planetesimales, a protoplanetas, a planetas, ¿ya? Y eventualmente estos cuerpos menores van a llegar a la superficie de estos cuerpos más desarrollados, y estas moléculas, ¿ya?, que están incrustados en ellos, en el momento en que impactan con la superficie de ese planeta, esas moléculas quedan disponibles, ¿ya? Y es como tener en el fondo los ingredientes de la receta para la vida, ¿ya? Es importante, yo puedo tener una receta, pero si no tengo los ingredientes no puedo hacer nada, ¿ya? Lo que nos muestra la evidencia científica es que en los restos de estos cuerpos que llamamos meteoritos, pero Millarca nos va a contar de eso, se han encontrado, ¿ya? Se ha detectado la presencia de moléculas como guanina, adenina, citosina, timina y uracilo, que son las bases nitrogenadas que forman a moléculas como el ARN y como el ADN, ¿ya? Que es la molécula base para la vida, ¿ya? Y Millarca organiza expediciones al desierto donde va en búsqueda de esos mensajeros que contienen información no tan solo de la formación, del origen de nuestro sistema solar, sino que también de nuestros propios orígenes. Tanto en el medio interestelar como en asteroides que eventualmente pueden fragmentarse y caer a la Tierra como meteoritos, se ha encontrado ya otra molécula que es el monóxido de fósforo. Es un oxígeno, un átomo de oxígeno con un átomo de fósforo. Y eso es clave, ¿ya?, para nuestra comprensión de cómo vamos armando este rompecabezas de la vida. ¿Por qué? Porque la molécula de ADN, ¿ya?, que tiene estas bases nitrogenadas que llamamos adenina, timina, citosina, guanina, ¿ya?, que se representa como una doble hélice. En el fondo yo tengo una escalera con los peldaños y yo tuerzo esa escalera. Eso es más o menos la molécula de ADN. Pero los peldaños de esa escalera está hecha por esa molécula, adenina, timina, guanina, citosina. Pero la estructura fundamental que une a esos peldaños está hecha a base justamente de fósforo. Y hay oxígeno con fósforo, ¿ya?, un grupo fosfato que produce justamente la columna vertebral de la molécula de ADN. Y ya sabemos que existe ya el monóxido de fósforo en el espacio, ¿ya? Y sabemos cómo estos compuestos son transportados a la Tierra, ¿ya? Esto eventualmente, estas moléculas en el fondo formaron de alguna manera ya esta membrana celular, tal vez en algún instante de la historia de evolución de nuestro planeta, y apareció el primer ser vivo que hoy día llamamos el LUCA, ¿ya? Y del LUCA aparecen todas las bacterias, las arqueas y los eucariotes. Nosotros somos parte de los eucariotes, ¿ya? Pero el LUCA, que fue este primer organismo vivo, que fue hecho a base de estas moléculas que ya sabemos de dónde vienen en la historia, ¿ya?, que eventualmente se van desarrollando hasta llegar a lo que somos nosotros, ¿ya? Ese LUCA, probablemente el primer ser vivo que hubo aquí en la Tierra, habitó ambientes en los fondos marinos, ¿ya?, ambientes donde no llegaba la luz. Este ser no era un ser fotosintético, sino que quimiosintético, ¿ya?, usaba la energía calórica de estos sistemas de ventilación hidrotermal en el fondo de los océanos. De ahí sacaba la energía, y estos son lugares donde se han encontrado pequeños microorganismos que llamamos extremófilos y que podrían también estar habitando
los fondos oceánicos de otras lunas en nuestro sistema solar. Y probablemente la vida ahí ya puede ser muy parecida a como fue la vida originalmente en nuestro planeta. Y ahí estamos hablando de vida ya más allá de la Tierra. Todavía no tenemos confirmación de eso, pero algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, todas estas moléculas que se usan, por ejemplo, para producir el LUCA y después ir formando estructuras cada vez más complejas, ¿ya? Después de 14.000 millones de años de evolución, llega a formar la estructura más compleja que conocemos en la naturaleza, que somos nosotros mismos, ¿ya? Los seres humanos. Desde el Big Bang, todas estas partículas, átomos, moléculas, encontraron las condiciones en algún momento de la historia del universo, ¿ya?, para poder formar estructuras como nosotros. Y dentro de nosotros tenemos una maquinaria extraordinaria que es el cerebro humano. Y el cerebro humano se estima más o menos que la cantidad de neuronas que contiene es parecida a la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia. Y en ese órgano extraordinario es lo que se ha desarrollado, se desarrolló lo que llamamos conciencia, ¿ya? Son procesos fisiológicos, físicos, químicos, ¿ya?, neurológicos, bueno, eso es parte de la física, que logran conectar a un ser humano con el medio que lo rodea. Y esos procesos complejos, de alguna manera, logran que esa persona, ustedes, yo, primero estemos conscientes. Se desarrolla un acto consciente con ese C, no solamente con C. Si ustedes buscan en el diccionario, aparece conciencia con ese C, que es la conciencia que está relacionada con el acto consciente de percibir lo que está ocurriendo alrededor, que estamos conectados con el medio ambiente a través de nuestros sentidos. Y esa conciencia se va desarrollando, ¿ya?, y da paso, digamos, a todo este proceso cognitivo que lleva eventualmente al ser humano a hacerse preguntas sobre el origen del universo, pero sus propios orígenes, ¿ya? Y esta conciencia es algo muy real, ¿ya?, que ha sido medido en experimentos, ¿ya? Está una imagen que muestra la señal electroencefalográfica, ¿ya?, de la señal combinada de una serie de individuos en un experimento bien diseñado, donde se presenta un estímulo inicial que está marcado por esa línea vertical. En la horizontal tenemos el tiempo. En algún instante de tiempo se le muestra a esas personas, se les muestra un estímulo, y en un instante de tiempo posterior, ¿ya?, se le muestra otro estímulo, y las personas tienen que decidir si esos dos estímulos son iguales o son distintos. Y cuando la persona decide si son iguales o distintos, aprieta un botón, ¿ya?, y responde. Bueno, cuando eso ocurre, cuando la persona aprieta el botón y responde, se activan una gran cantidad de neuronas en el cerebro que muestran una sincronización de fases. ¿Ya? Son neuronas que están actuando de manera sincronizada y que corresponden al proceso de decidir si son iguales o no los estímulos y después de responder. Pero antes de eso, justo casi inmediatamente donde se presenta el segundo estímulo, se produce una señal con neuronas que también están conectadas y en sincronía de fase, y que es posiblemente justamente la activación de la conciencia. El cerebro se da cuenta que hay un estímulo, y eso es lo que nos hace conscientes. Y después toma un poco de tiempo hasta que procesa esa información y responde, que toma un poco más de tiempo. Pero esa señal que está ahí arriba, ¿ya?, da cuenta de la existencia del acto consciente a nivel cerebral en los seres humanos, ¿ya? Es algo extraordinario cómo el universo, desde el Big Bang, la naturaleza, ha sido capaz de desarrollar esto que llamamos conciencia para conocerse a sí misma, pero también para poder dar sentido y describir el universo en el que está inmerso. Y los
meteoritos y los asteroides y los cometas juegan un rol fundamental como los facilitadores, por así decirlo, de los componentes que van a producir seres vivos y conciencia. Y de eso Millarca les va a hablar ahora. Muchas gracias. Muy grato escuchar esta primera parte que tiene que ver entonces cómo llegamos de alguna forma desde un universo inorgánico a un universo orgánico, que no es menor. Ya han visto, tuvo que pasar mucho tiempo. Y lo que vamos a ver acá tiene que ver con, desde mi punto de vista como geóloga, es cómo la vida, y no solamente la vida más básica, que sería el mundo unicelular, las bacterias, etcétera, cómo de alguna forma los geólogos, los astrónomos actuales, estamos pensando en esta superecuación de Drake que dice que podrían haber muchas civilizaciones en el universo, cómo de verdad, cuando empezamos a ver las condiciones que necesita para emerger la vida, vemos que para la vida básica a lo mejor es mucho más fácil que aparezca en muchos lugares del universo a la vez. Sin embargo, para que la vida evolucione de un estado muy básico a un estado muy complejo, ahí es donde los planetas tienen mucho que decir. Ya vimos todos los elementos químicos que existen en las nebulosas, cómo estas pueden ser transferidas entonces a los planetas, pero los planetas en sí mismos son un ente muy importante para que esa vida pueda florecer, tener tiempo de cocción de alguna forma, para transformarse en una vida mucho más compleja. Entonces, un poco diciendo, porque yo sé que a los astrónomos les gusta decir hijos de las estrellas, yo suelo decir que somos nietos de las estrellas, pero hijos de la Tierra, porque la Tierra es nuestra, de alguna forma, nuestra madre, que nos puede permitir esta cocción para generar conciencia. Entonces, lo que voy a ver yo no va a ser mucho de meteoritos. Pueden preguntarme después en las preguntas. Voy a hablarles más de lo que pasa en la evolución de la Tierra. Entonces, acá está una imagen que muestra cómo llegan estos meteoritos, pequeños meteoroides, a los cuerpos que se están formando en el sistema solar temprano. No solamente la Tierra, también Marte, también Venus, todos los planetas están recibiendo estos materiales, donde vienen estos compuestos orgánicos y minerales hidratados, que significa que el agua está en la estructura cristalina de estos minerales. Y pasan cosas además que naturalmente no están en el steady state, en el estado estacionario de una formación, porque existen procesos como los impactos, cuando se está generando toda esta acreción y los cuerpos empiezan a crecer jerárquicamente, unos mucho más grandes, otros más chicos. Los más grandes atraen más materia y se empiezan a generar muchas colisiones entre ellos, y esas colisiones tienen una importancia grande en cómo algo que a lo mejor venía en un camino se transforma en otro camino, como en una mesa de billar. Entonces, esta es la hipótesis actual para explicar la formación de la Luna en nuestra Tierra, que la Luna juega un papel fundamental también para haber generado condiciones como el eje de inclinación que tiene la Tierra, que permite que tengamos cambios estacionales, etcétera, la Luna que genera las mareas, etcétera. Entonces, es un evento importante astronómico este choque de la prototierra con un planeta chiquitito del tamaño de Marte, más o menos a los 4.100 millones de años. Y bueno, esto se ha estudiado a través de modelos que ven cómo impactó, en qué ángulo, etcétera, pero que tienen que llegar a la creación de, no sé si esto es un puntero o no, de esos puntitos, esos que se ven ahí, no sé cuál es el... Ahí, no se alcanza a ver. Bueno, ese puntito de ahí se supone que son los modelos que logran crear una luna después de las condiciones que le ponen. Ya, entonces tenemos este evento que la luna de la Tierra es muy grande con respecto al tamaño del planeta Tierra.
Entonces, si uno ve con el telescopio las lunas de Júpiter, se ve el planeta gigante y un sistema solar alrededor de ellos, que tienen que ver con un tipo de lunas que se generan no por impacto, sino que por acreción in situ. Y a diferencia de esta, que es una luna gigante, se puede decir, comparada con esas otras. Entonces, este también es un evento muy importante en la ecuación de la vida que se generó en la Tierra. Y otra cosa súper importante dentro de cómo los nichos que queremos encontrar en otros planetas, en exoplanetas o planetas que están orbitando en otros soles, es tratar, todavía eso no se logra, todavía no vamos a ser capaces de ver cuáles tienen tectónica de placa, por ejemplo. Pero en la Tierra yo creo que ha sido una cosa muy importante que exista todavía la energía interna de la Tierra esté generando movimiento e intercambio de energía entre los diferentes reservorios que permiten entonces que esto se vaya modificando en el tiempo. Por favor, ¿le pueden dar play? Entonces, la tectónica de placa está aquí por lo menos representada 550 millones de años hasta el presente. Muestra cómo la superficie, primero, una superficie de la Tierra donde domina el agua, que es también un elemento importantísimo para la condición de generar las mejores condiciones para la vida. Pero como van viendo, ahí estaba la visión del presente y ahí está cómo se ve actual, cómo de alguna forma se fueron separando los continentes. Y lo que vemos es que las configuraciones geométricas de los continentes emergidos con respecto al océano han ido generando condiciones climáticas muy diferentes a lo largo de la historia y además han generado nichos. ¿No alcanza? No. Bueno, nichos que van variando. Entonces, lugares que en algún momento eran excelentes para la vida, después de un momento son los peores. Y a las especies lo único que les queda es adaptarse a esas nuevas condiciones o extinguirse. Y de esa forma, tenemos condiciones que son únicas asociadas como al tipo de planeta, tipo terrestre, por ejemplo. Acá hay 3 tipos de planetas terrestres de nuestro sistema solar, que incluye entonces Venus, que está mucho más cerca del Sol, la Tierra, que está a 150 millones de kilómetros, y Marte, que está más alejado. Y si pueden ver, las temperaturas medias también son algo muy importante. O sea, la variación de la temperatura superficial hace que un ambiente sea más extremo que otro para la vida. La historia de la Luna que inicialmente les conté también tiene que ver con el traspaso de lo que fue el núcleo de este planeta que chocó con la prototierra al reservorio de hierro y níquel de la Tierra. Entonces tenemos un núcleo bastante grande que además está separado en núcleo externo e interno, con el externo siendo líquido, que genera entonces una función de dínamo que nos permite tener un campo magnético muy grande, muy potente, que permite entonces hacer frente a todos los efectos que tiene la radiación continua de material de alta energía que nos entrega el Sol. Que sin esa capa protectora que hace la magnetosfera, no podría la vida sobrevivir en la superficie de la Tierra. Estos son los casos, por ejemplo, de los campos magnéticos de Venus y de Marte, que son muy pequeñitos comparados con el que tiene nuestro planeta Tierra. Otra cosa importante es cómo se creó una nueva capa, aparte de la litosfera que teníamos, que es la atmósfera, que fue a través de la desgasificación, todo lo que se generó y se acrecionó a través de los meteoritos y de estos planetesimales en el interior de la Tierra, se fueron desgasificando a través de desde la actividad volcánica inicial, que fueron entonces llenando de CO2 el ambiente, que es lo normal. El CO2 es uno de los productos más normales es lo que esperaríamos encontrar en un planeta sin vida. Pero tenemos trazas de que nuestra atmósfera cambió dramáticamente producto de la emergencia de la vida,
que hizo de alguna forma que cambiara completamente el metabolismo de estas pequeñas bacterias que estaban botando CO2 y empezaron a usar el CO2 para botar oxígeno, y ese oxígeno es el que cambió definitivamente la química de la atmósfera hasta tener 21% de oxígeno actualmente. Entonces acá podemos ver cuál es la gran diferencia de las atmósferas de Venus, de Marte, que son planetas que sabemos que, al menos de lo que hemos estudiado, no tienen vida, con el CO2 como el componente más importante de su atmósfera, a diferencia del de la Tierra, que muestra también la del CO2, pero aparece la frecuencia del agua y del oxígeno del ozono, que está también en la atmósfera. Entonces, también en esta búsqueda de vida en otros lugares, lo que estamos tratando de ver es que en esta historia de los planetas que tienen evolución, aparece en algún momento una señal química que podemos ver en los espectros de estos exoplanetas, si es que alguna vez los encontramos. Y la Tierra y su reciclaje asociado a la tectónica de placas, asociado al ciclo del carbono, al ciclo del agua que ocurren en este planeta vivo, hacen que el CO2 por mucho tiempo haya estado en este ciclo que hacía que el CO2 fuera removido de la atmósfera y guardado como un carbonato, como una roca carbonatada, que son las calizas que se ven mucho en Europa y en otros lugares, no tanto en Chile, pero sí en Chile tenemos esta formación ahí en Madre de Dios, en el archipiélago, en Magallanes, que muestra entonces esta bodega de carbono que la Tierra lo hace gratis y lo hace siempre, y que de alguna forma lo modificamos al empezar a extraer hidrocarburos para consumo, para usarlos de combustibles fósiles. El agua, entonces, también todos sabemos que el agua tiene propiedades únicas, el agua líquida, que permiten entonces, le dan de alguna forma una complejidad, le entregan una fuente a las moléculas orgánicas no bióticas para complejizarse aún más y generar estas membranas que hablaba Ricardo, y por lo tanto es sumamente importante tratar de encontrar estos vestigios de agua líquida en los planetas. Entonces, de hecho, el lugar que está a la distancia de la estrella es lo que define, o sea, donde se puede encontrar agua líquida es lo que define las zonas de habitabilidad en los sistemas planetarios. Entonces, acá, por ejemplo, no se alcanza a ver, se ve como en una estrella que radia mucho menos energía, el planeta que va probablemente a poder tener agua líquida va a estar muy cerca, a diferencia de uno que tiene mayor energía y que por lo tanto se va a ubicar en otro lugar. Entonces, esto en el sistema solar no ha estado establemente en un solo lugar, y por esa misma razón se ha pensado que Marte puede haber tenido condiciones favorables para la vida en su historia geológica temprana. Esto lo mencionó Ricardo acerca de la emergencia de la vida y cómo cuando emerge empieza al tiro a modificar su ambiente la vida. Es uno de las variables activas en la modificación del paisaje, en la modificación de la química atmosférica, de alguna forma transforma también a un planeta la existencia de vida. Acá está un poco lo que decía Ricardo con respecto a lo que viene desde afuera a generar, pero lo importante que es lo de adentro, o sea, el mismo planeta es muy importante porque es el nicho en el cual la materia, estos ingredientes de la vida que caen como meteoritos, van a poder prosperar solo si existen estas condiciones iniciales como para tener, por ejemplo, la radiación solar o una fuente de calor y componentes químicos que enriquecen de alguna forma el medio. Y ahí están estos nichos que son pequeñas pocitas, pequeños lugares donde la temperatura es estable, etcétera, que pueden hacer que sean los primeros lugares donde se generaron, donde se originó la vida primera. Ahí están también, dentro de todos los
meteoritos que tenemos son los condritos carbonáceos, los que tienen esta reserva de material orgánico no biótico que permiten entonces entregarlo a la Tierra temprana como para ser usado luego en la vida, en la generación de vida. Ahí están las colonias de estromatolitos de nuestros abuelitos biológicos que todavía existen en la Tierra. Y bueno, vemos cómo hay una historia asociada al cambio. Ahí vemos la línea de tiempo desde el Javeico, que sería el inicio de la Tierra propiamente tal, hace 4.560 millones de años aproximadamente, con las siguientes fases del arcaico, el proterozoico, el fanerozoico, que es donde vivimos actualmente. Y tenemos entonces momentos claves, como por ejemplo el momento a un momento temprano de la historia de la Tierra, de la invención de la fotosíntesis por parte de estas bacterias, que generan entonces el cambio de su metabolismo para que excreten oxígeno. Tenemos entonces aquí un periodo donde lo que tenemos son bacterias anaeróbicas que van a ir cambiando a vida aeróbica, o sea, que están generando, o sea, consumen CO2 y botan oxígeno, y con eso fueron cambiando la química atmosférica. Y la generación de la primera célula eucariótica está más o menos en los 2.500, casi 3.000 millones de años en la historia terrestre. Entonces son casi 2.000 millones de años de dominio absoluto de la forma más básica de la vida, y eso es lo que pensamos que puede ocurrir también en otros lugares del universo, que vamos a tener mucho tiempo vida muy simple hasta que no pase algo, que ahí no sabemos bien qué es lo que ocurre, que la vida se pone muy experimental. Y ahí le llamamos el planeta bacteria, justamente a ese periodo de tiempo de la historia geológica. Y aquí es donde ocurre algo muy extraño, y me imagino ahí que los biólogos cachan más de eso, pero hasta ese momento veníamos con un tipo de vida simple, un boceto de alguna forma, pero en ese momento empiezan a ocurrir estos grandes cambios de diferentes tipos de vida. Y precursores a este momento, ahí están puestos el momento donde cambia el formato de la vida, y tenemos justo previo a eso un estrés grande ambiental en la Tierra, que tiene que ver con un momento en que la Tierra perdió todo su calor y se transformó en una bola de nieve. Y esos son diferentes periodos en los cuales la Tierra estuvo completamente como una bola blanca de solamente hielo, que se llama teoría de la bola de nieve, y que está asociada a esto que partimos diciendo con respecto a las configuraciones geométricas que pueden tener los continentes en determinados momentos de la historia, que suponen que en algún momento la concentración de los continentes fue ecuatorial y que permitió entonces que en los cascos se generara más hielo y este hielo empezara a avanzar hacia el Ecuador y terminara cubriéndolo. Y si no fuera por el volcanismo, sería imposible salir de ese estado. Hubiéramos quedado perpetuamente, o sea, si no fuera un planeta dinámico con todavía energía emanando y que hubiera mantenido este soporte en mucho tiempo de los procesos volcánicos, no hubiéramos salido. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Se escucha. No hubiéramos salido de este formato y hubiéramos terminado congelados, y yo creo que habría quedado alguna vida mínima, que es como la que esperamos buscar en Europa, en lugares así. Pero gracias al volcanismo pudimos pasar esta etapa, y posterior a esta etapa es donde la vida floreció.
Entonces tenemos que la vida se puso súper experimental y empezó a generar formas, generó cosas como para atacar, generó bocas para comer, garras para atrapar, empezó a buscar formas y tenemos un lugar, o sea, un lugar en el registro fósil de puras cosas muy locas que experimentó la vida hasta llegar a cosas más factibles de que siguieran en el tiempo. Tienen nombres además muy simpáticos, así que los invito a que los conozcan. Bueno, ese es el resumen más o menos de esto que hace que algo que venía muy simple, la vida de Ediacara, algunas chispas muy básicas, y que en el Fanerozoico se irradian en estas múltiples, ya estamos... Voy a quedarme con este acá. Hola, sí. Y vemos ahí cómo aparecen muchos grupos de diferentes tipos de especies. Cómo se diversifica esto asociado a algo que es del planeta Tierra, o sea, de estos ciclos, de estos cambios que requiere la vida para generar estos como saltos evolutivos que permiten entonces que algo que venía en una línea siga otra línea. Y otra cosa importante han sido las extinciones que están muy asociadas a cambios ambientales grandes, uno de los cuales fue el de la extinción del fin del Cretácico por un asteroide justamente. Entonces el asteroide, o sea, los meteoritos traen vida, pero también quitan vida. O sea, en este tipo de sistemas pueden ser los causantes del fin de la historia de la vida en un planeta. En el caso del impacto de Chicxulub en el Cretácico terciario, esto ocurrió y destruyó más o menos el 75% de toda la vida que había en el planeta, no solamente a los dinosaurios. Pero un grupo pequeño de los que comían menos, de los que de alguna forma podían sobrevivir con condiciones más adversas, que fueron unos mamíferos pequeñitos, unos marsupiales, que lograron entonces escribir el capítulo 1 del libro de la evolución de los mamíferos y de la llegada de los humanos o la evolución de que hayamos llegado a prosperar. Entonces, estos eventos no son ni buenos ni malos, sino que son útiles para la vida. Ahí están los dinosaurios muertos. Y si ven en el récord de la Tierra, una cosa tan terrible como lo fue esta extinción, es solamente 1 centímetro en los sedimentos de las rocas. O sea, es así de enano, un evento que borró casi toda la vida, es solamente 1 centímetro, y eso muestra cómo nuestra Tierra sobrevive a muchas cosas. A lo mejor no sobrevive la vida, pero la Tierra continúa. Bueno, y hasta aquí más o menos era mi presentación. La idea es que ustedes pregunten qué cosas, porque una cosa es cómo llegamos a ser conscientes, cómo de alguna forma, cuando vemos a los animalitos, cuando vemos cómo están en la naturaleza, da la impresión de que estuvieran como en su propio Edén. Bueno, no sé que venga un león, pero a lo que voy es que están en una conexión en la cual no se cuestionan, o bueno, yo no sé si se cuestionan, si están fuera o no fuera de la naturaleza, a diferencia de la conciencia humana de decir yo soy, yo existo, yo estoy aquí, y poder de alguna forma separarse de la concepción de ser parte del todo. Y creo que eso es un punto que, esto lo hablo completamente personal a lo que yo pienso, que hay algo muy grande en esto que genera una separación con la naturaleza, la conciencia de nosotros mismos, de nuestra existencia, que hace que nos sintamos solos, solos porque ya no estamos en este grupo humano, no sé, homínidos, sino que estamos de alguna forma luchando desde un lugar más único, tratando de entender lo que está afuera, y nos sentimos, perdemos un poco la conexión con esa naturaleza que éramos parte. Y yo creo que eso también da paso a las creencias que tenemos, a cómo de alguna forma sustentar el estar solos en un planeta, el querer
creer en algo, el movernos hacia crear sociedades, etc. Así que eso, quiero dejarlo con esa reflexión y solamente mostrarles ahí que los meteoritos son parte de esta historia. Ayer dimos una charla más larga solo de meteoritos. Ahí se ve que en el desierto de Atacama las rocas se parecen mucho a los meteoritos. Solamente es meteorito la que encerré en rojo y todo el resto son rocas típicas del desierto de Atacama. Así que no es fácil irlos a encontrar, pero una vez que los encontramos podemos abrir un cofre de joyas que nos hablan justamente de esa de primera temporada de la Tierra, del sistema solar y del origen de la vida. Así que muchas gracias. Excelente. Bueno, en honor al tiempo, queremos darle un fuerte aplauso a la geóloga Millarca y al astrofísico Ricardo. Y como viene otra presentación, podemos hacer solamente una pregunta del público hacia los expositores. No sé si habrá alguien que quiera o tenga alguna pregunta. Y va a ser la única pregunta que puedan responder. Las otras pueden hacerlas afuera y están claramente invitados a la siguiente charla. Hola, una pregunta, Ariel, una pregunta a los dos. Mirando para afuera del sistema solar, hoy día, ¿no es cierto?, la mayoría de los astrónomos cree que hay vida afuera, pero no se ha confirmado, digamos. Mi pregunta es, suponiendo que hay vida, ¿es obvio que habrá conciencia en otras estrellas o no? Y uno podría pensar que sí, porque vamos, ya te estoy suponiendo, ¿eh? Porque vamos a ser los únicos en el universo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿y por qué no nos han visitado? ¿Qué opinión tienen ustedes o no? Claro, porque... Lo doy yo. Ya, eso. Ya, muchas gracias, Ariel, por la pregunta. La respuesta no es tan trivial, y en parte fue algo que mostró Millarca, y son las escalas de tiempo involucradas para, por ejemplo, Millarca mostró las primeras formas de vida antes de empezar a llegar a ser algo súper desarrollado. Estamos hablando de 2.000 millones de años, ¿ya? Que una fracción de tiempo no es menor si pensamos que nuestro universo tiene unos 14.000 millones de años de vida, ¿ya? Entonces, es mucho más probable, yo creo, que encontrar en una buena parte del universo formas de vida muy primigenias, ¿ya? Y el llegar a una conciencia, yo creo que eso toma... Bueno, a la Tierra le ha tomado unos 4.500 millones de años, ¿ya? 4.500 de años, eso es una fracción importante de la vida del universo. Yo creo que es más probable encontrar microorganismos sin conciencia que seres vivos conscientes. En ese sentido, la Tierra, algo pasó, como que avanzó rapidito. No sé qué... ¿Aló? Sí. Yo creo que si ya existiera una civilización que se puede comunicar, deberíamos ya haberla conocido, creo yo. Ahí se especula harto de encuentros entre humanos y civilizaciones alienígenas, pero que están todavía dentro de rumores, de creencias, no sé. Yo hasta que no vea algo que tenga sentido, no sé, por lo menos desde la lógica de las distancias en el universo y cómo desplazarse en el universo, etcétera. O sea, puede que haya muchas civilizaciones que estén tan lejos que va a ser muy difícil que las podamos conectar, porque además la vida la vida de una especie es corta, o sea, a no ser que trasciendan de alguna forma a poder sobrevivir. O sea, como les mostré, o sea, imagínense los dinosaurios, qué sé yo, están en 1 centímetro de sedimento, toda esa historia.
o bueno, más, pero ese impacto de Chicxulub fue 1 centímetro de sedimentos que muestra algo tan dramático. Entonces, creo que estoy segura que deben haber más civilizaciones en el universo, pero no sé si estén disponibles para contactarlas. No sé si alguna vez nos vamos a enterar de eso. Y si existe, yo creo que ya debería verse, o sea, que estuviera más cerca o algo así. Ya deberíamos saber de ellos. Y falta transparentar información que a lo mejor alguien que no son los científicos las que tienen esa información. Así que habría que pedirle a las Fuerzas Armadas, no sé, a los que están escaneando el cosmos de otra forma. Eso. Gracias Bueno, a todos. muchas gracias. Un gran aplauso. Gracias.